Bien, iglesia, vamos a pedir que abran sus Biblias en Romanos capítulo 3 y leo para ustedes a partir del versículo 27 hasta el versículo 31. Dice así la palabra del Señor: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Amén. Quiero leer a manera de introducción una porción de un tema bien interesante que tiene que ver con lo que hemos predicado y con lo que se va a predicar hoy. Y hemos venido hablando de la satisfacción de la justicia de Dios por medio de Cristo. Y ya sabemos por las Escrituras claramente que solamente Cristo pudo satisfacer con su sacrificio en la cruz y con la obediencia a toda la ley la justicia perfecta de Dios. Dice así esta introducción: ninguna promesa del Evangelio es más básica o preciosa que el perdón de pecados. Nuestros pecados se levantan contra nosotros. Nos hundimos bajo el peso del convencimiento de las faltas, conociendo la justicia de las acusaciones en contra nuestra, y anhelamos saber que Dios nos mostrará misericordia y que quitará nuestra culpa. Pero ¿cómo puede un Dios justo perdonar los pecados? Él no puede negarse a sí mismo y por tanto no puede permitir que el pecado quede sin castigo. El pecado incurre en una terrible deuda de tipo moral y espiritual. El pecador ha dejado de dar gracias a Dios, ha dejado de amar a Dios y ha dejado de obedecer a Dios y rendir a Dios todo lo que se le debe como nuestro Creador. Como resultado, el pecador es rehén de la justicia de Dios y debe perecer bajo su ira, a no ser que la deuda moral y espiritual sea plenamente pagada o satisfecha. Esta visión del pecado era muy importante en el pensamiento de Cristo. Él la insertó en su modelo de oración como la quinta petición: perdónanos nuestras deudas. Él vio que el pueblo que vino a salvar estaba muriendo bajo el peso de una deuda en la que había incurrido al pecar contra Dios. Vino al mundo a dar su vida en rescate por muchos, es decir, a satisfacer, pagar por completo el pecado y de este modo asegurar la puesta en libertad o liberación del castigo del deudor. El apóstol Pablo concluyó estas ideas de una manera muy contundente en el libro de Romanos capítulo 3 versículos 24 y 25, que se los leo: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él mostró que todos pecaron y que están destituidos de la gloria de Dios. Esto está en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero añade que los creyentes han sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo leímos hace un momento en el versículo 24. Ahora, ¿qué significa redención? Es la puesta en libertad efectuada por el pago de un rescate. Pero Pablo no acabó aquí. ¿Por qué la muerte de Cristo es un rescate por muchos? Porque Dios puso o preordenó a su Hijo encarnado para que fuera una propiciación por medio de la fe en su sangre. Lo vimos en el versículo 25.
propiciar, salvar, colocarse en medio y recibir Él todo el furor de la ira santa de Dios sobre Él, que murió sustitutivamente por usted y por mí y por todos aquellos que son añadidos por el Espíritu de Dios a la iglesia de Cristo para salvación. Ahora, ¿qué es una propiciación? Es una ofrenda por el pecado que toma en consideración no solo la culpa del pecado, sino también la ira de Dios contra nosotros a causa de éste. La ira de Dios es su justicia que se ha despertado y que está viniendo. El furor de la ira de Dios solo puede ser aplacado cuando las demandas de su justicia son satisfechas o pagadas plenamente. Y Pablo declara que Dios ha provisto tal satisfacción al enviar a su propio Hijo a morir en la cruz. De esta manera, Dios puede ser justo y al mismo tiempo el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí comprendemos el concepto? Dios no puede perdonar porque sí, porque uno de sus atributos es la justicia, y la justicia demanda el castigo por el pecado. Entonces, para poder justificar al impío, ¿qué hizo Dios? Ofrendar a su propio Hijo Cristo, descargar su ira santa sobre él, descargar la justicia sobre él, porque fue el único que pudo cumplir todas las demandas de la justicia de la ley de Dios. Por eso Cristo muere sustitutivamente por usted y por mí. No hay otra forma de salvación. Para toda la humanidad entera no hay ninguna otra forma de salvación. Cristo es el único camino, la única verdad y la vida para salvación, porque nadie va al Padre sino únicamente a través de Cristo Jesús. En otras palabras, Dios ha castigado el pecado en su Hijo amado Jesucristo con la amarga y vergonzosa muerte en la cruz, como pago de un rescate. La justicia de Cristo es aceptada como una satisfacción para la deuda del pecador, eximiéndolo de toda culpa. Como propiciación, su justicia cubre nuestro pecado y nos libra de la ira y juicio de Dios. Por eso decíamos también en sermones anteriores, querida iglesia, que cuando uno le pregunta ¿de qué te salvó el Señor?, generalmente decimos que nos salvó de la condenación, del infierno, de la muerte y del pecado, y eso es verdad. Pero esencialmente Dios nos está salvando del mismo Dios, de su santa ira. Luego usted y yo, si hemos sido justificados por la sangre de Cristo, ya no seremos castigados con la ira de Dios, porque Él no va a castigar dos veces por algo que ya fue pagado. Si ven la postura y si ven el privilegio que es estar en Cristo. No podemos recibir y aplicarnos a nosotros mismos la justicia y la satisfacción, porque de otra manera que no sea por la fe en Cristo y producida por su Santo Espíritu, no podríamos decir que Él es nuestra paz. Y esta fue la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Pero tristemente las últimas generaciones han proclamado estar molestas por lo que consideran que esta teoría bárbara de la expiación por sangre es así, bárbara. Y de hecho lo que ha cambiado es su visión del pecado. ¿Cómo podrían las meras fragilidades y errores humanos causar la ira de Dios? ¿Acaso no podría un Dios de amor pasar por alto tales nimiedades? Vista así, la muerte de Cristo pareciera ser una exageración por parte de Dios. Pero Cristo anticipó este desarrollo al instituir las ordenanzas del santo bautismo y de la cena del Señor para dirigir nuestra fe a su sacrificio en la cruz como el único fundamento de nuestra salvación. El uno es la señal del lavamiento de pecados, es decir, el bautismo es una expresión externa de lo que la sangre de Cristo ha hecho al interior de nuestra vida. Y el otro es una demostración de la muerte de Cristo hasta que Él vuelva, que es la celebración que hacemos aquí una vez al mes de implantar la cena del Señor. Y la iglesia tiene que llegar a tal madurez que lo podamos hacer cada domingo, porque todos los domingos se predica la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Las ordenanzas, o como se conocen como sacramentos, sellan a nuestro corazón la promesa de la redención a través de su sangre y del perdón de los
pecados. Ya vista esta introducción que nos resume, en cierto modo, todo lo que hemos expuesto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 26, tiene que ver con la condición del hombre natural sin Cristo. Tiene que ver con la condición del pueblo judío, que a pesar de que tenía ciertos privilegios, como que eran los portadores de la ley de Dios, tenían la palabra de Dios en su poder, habían sido circuncidados como señal del pacto y eran hijos de Abraham. Así el apóstol Pablo les deja en claro que esos privilegios no los eximen de que tengan la necesidad de ser justificados por alguien que sí pueda cumplir toda la ley. Luego, en resumen, vimos que tanto judíos como gentiles están destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo vimos también en el versículo 9, que pues somos nosotros mejores que ellos, hablando el apóstol Pablo en su condición de judío. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya entrando de manera directa a lo que es nuestro sermón, vamos a revisar el versículo 27, y por eso lo hemos titulado Toda jactancia excluida, porque la misma palabra de Dios nos da el título para el sermón. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Por eso el sermón se titula Toda jactancia excluida. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hermanos y amigos, cuando se trata de la salvación y de la justificación, no hay lugar para la vanagloria, porque Dios lo ha hecho todo. Es su plan, es su salvación, y es su sangre la que fue derramada en la cruz del Calvario. Y nosotros, si nos hemos de vanagloriar, solamente lo podríamos hacer en Cristo. No se alabe el sabio en su sabiduría o el rico en su riqueza, ¿cierto? No se alabe el valiente en su valentía. Si en algo nos hemos de alabar es en conocer y entender a Dios, porque estas cosas quiero, dice el Señor. No podemos vanagloriarnos a no ser que sea únicamente en Cristo Jesús, o sea, que sean para Él toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, porque solamente Él es nuestro único y bendito Salvador. De eso nos podemos gloriar, de que Cristo sea nuestro Salvador, pero no por nuestra propia justicia, sino porque en su gracia y en su misericordia nos otorgó ese don precioso de la salvación. Somos salvos por la excelencia de quién es Él. Somos salvos por la obra que Él ha hecho y por la palabra que ha predicado. Por la palabra que Él predicó y que dijo, que estaba diciendo todo lo que el Padre le había encomendado que dijera. Varias veces le dijo Él a los de su época: no hablo por mí mismo, estoy hablando de las cosas que mi Padre me dijo que hablara. Y a Él sea toda la gloria. Según Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese versículo es tan claro que nos deja ver que tanto la gracia como la fe fueron dones de Dios para nosotros. Fueron dados por Dios y no por obras, para que ninguno se gloríe o se vanagloríe o se jacte de que yo soy un cristiano porque es que yo soy buena gente, yo soy un hombre correcto en todas mis cosas, no le hago mal a nadie, ¿sí? Y comienza el ser humano de manera natural siempre a jactarse de que es una buena persona. Y ya aprendimos también en el sermón anterior que el Señor Jesucristo definió cuál era nuestra verdadera situación. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
La gente tiene un concepto totalmente contrario. Creemos que somos buenos, que de vez en cuando hacemos cosas malas. Pero es lo contrario, somos muy malos, que de vez en cuando hacemos cosas buenas. Y si nos queda duda, nos dice la palabra de Dios en el libro de Tito, porque nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, que significa la limpieza de nuestros pecados, y por la renovación en el Espíritu, una regeneración que fue ganada y dada por Cristo y realizada y aplicada en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Iglesia, si la salvación fuera por obras, el hombre podría vanagloriarse. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 2, que lo vamos a predicar dentro de 8 días. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Qué tremendo, ¿no? Está hablando de Abraham, el padre de la fe. Si Abraham tuviese que justificarse por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y Efesios 2:9, que ya lo dijimos, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero esto no es así, hermanos. La ley por obras dice lo siguiente: haz y tendrás vida. O sea, en el antiguo pacto era obligación que se podía tener vida si se cumplía con todas las obras de la ley. Pero quedó claro, y si usted lee toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, fueron más los años que vivieron en disciplina, en esclavitud, en corrección por su mal comportamiento, porque nunca podían cumplir la ley de Dios. Pero ¿qué decía la ley? ¿O qué dice la ley? Haz y tendrás vida, pero tienes que hacer todo esto perfectamente y guardar la ley perfectamente, porque Dios demanda nada menos que la perfección para poder salvar. Recordemos el ejemplo de Nicodemo. Era un hombre intachable a los ojos de cualquier ser humano. Era un hombre religioso, formaba parte del Sanedrín judío, era de los líderes del Sanedrín judío, era un hombre sabio, era un hombre que se congregaba en las sinagogas, diezmaba, hacía vigilias, velaba, oraba, y Cristo le dice: necesitas, te es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, si quieres ver y entrar al reino de los cielos. En cambio, mire el contraste. La ley de la fe dice: cree y vivirás. La otra, la ley de las obras, dice: haz todo lo que la ley dice y podrás vivir, pero tienes que cumplirla a la perfección. Mientras que el Evangelio nos dice: la ley de la fe, cree y vivirás. Juan 5:24, el Señor dice: de cierto os digo, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando el Señor enfatiza ese de cierto, esa es una forma muy, ¿cómo se dice?, muy arraigada en lo que es la academia hebrea, de la repetición de las cosas. Y si el Señor repite algo es porque es sumamente importante. Si todo lo que Él dice es vital e importante, imagínense cuando lo repite o cuando lo enfatiza. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero es cierto, creemos en Dios, le podrían decir. Creemos en Dios, al que tú dices que te envió, en Él sí creemos, pero en ti no. ¿Y qué dice Juan 6:47? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Luego en Juan 5:24 nos dice que el que cree al que lo envió, o sea, al Padre, tiene vida eterna, pero también tiene que creer en el Hijo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esto significa que usted y yo tenemos que creer en la obra perfecta que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Porque allí está la máxima expresión de la justicia de Dios, al demostrar a la humanidad que no podía dejar al pecador sin castigo. Y castigó a su propio Hijo por nosotros. Pero también es la máxima expresión de amor que uno puede ver en la cruz del Calvario, dando Cristo su vida
por su iglesia, por su pueblo, por sus ovejas, por ti y por mí. Pero a pesar de que Pablo ha dejado bien claro que nadie, ni gentil ni judío, puede lograr la aceptación de Dios, o sea, la salvación por medio de sus propias obras, o por jactancia, o en base a privilegios que hubieran recibido, sin embargo, es algo característico de cierto grupo de personas el jactarse o el alabarse. Acompáñenme por un momento al libro de Miqueas capítulo 3, versículo 11, donde allí tenemos un versículo muy diciente sobre lo que es la forma de jactarse de un pueblo que cree ser el pueblo de Dios. Miqueas capítulo 3, versículo 11 dice así: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Miqueas 3, 11. ¿Le es familiar, hermano? Yo creo que sí. Muchos de los que hemos conocido muchos tipos de congregaciones, muchos tipos de iglesia, hemos encontrado gente de estas características, que en su jefatura juzgan por cohecho. Podemos verlo a nivel político y a nivel empresario, pero lamentablemente también a nivel de iglesias, que en vez de ser pastores que guíen, alimenten la congregación, se convierten en jefes o en dictadores espirituales. Y luego dice: sus sacerdotes enseñan por precio. ¿Le suena? Y sus profetas adivinan por dinero. ¿Le suena? ¿Cuántas congregaciones hay en estas condiciones? Y se jactan diciendo: Dios, Jehová Dios, es nuestro Dios. Él está entre nosotros y no nos vendrá ningún mal. Mira esa jactancia de creer y poner a Dios como testigo de todas sus maldades. Si observan, todo tiene que ver con la riqueza mala vida, enriquecerse por cohecho, por obligación, cobrando por enseñar y pidiendo dinero para adivinar el futuro, profetizando futuro. ¿Alguna vez usted ha estado expuesto a eso, que le han dicho: venga, entregue todo lo que tiene y Dios le va a dar 100 veces más y le va a devolver? Entonces, ¿cuál es la motivación de su ofrenda o del dar? ¿Es glorificar a Dios o que Dios le devuelva 100 veces? Y usan la palabra de Dios, que tiene que ver con la siembra de la palabra del Señor en los corazones, del sembrador que salió a sembrar semilla, y que sembraron la palabra y que Satanás la arrebató, y al final habla de que hay que dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, pero está hablando de la palabra de Dios, de fruto de conversión de más almas, y cogen y la usan para decir que se está refiriendo a dinero, a prosperidad económica, y se jactan de eso. Los líderes civiles y religiosos, en realidad, en esa época, se podrían describir como mercenarios que usaban sus oficios para obtener egoístamente ganancias. Hablamos de líderes civiles y religiosos. Sin embargo, irónicamente, profesaban depender de Dios, cuya pretendida presencia los protegería del daño o del desastre o de todo mal. Y esta profesión, en realidad, más bien era una evidencia de su total ignorancia espiritual. Y es donde aplica ese versículo precioso que dice en Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero no conocimiento de temas seculares, aunque es importante conocerlos, por supuesto. Habla del conocimiento de Dios y de cómo está revelada su palabra en las Sagradas Escrituras. Mateo 3:9 nos da todavía más luz. Dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué tal esa amonestación del Señor a los judíos que se jactaban que porque eran hijos de Abraham ya no tenían que tener ningún tipo de requisitos, sino que ya estaban justificados
porque eran el pueblo escogido de manera automática. Y aquí el Señor les dice claramente que aún de esas piedras Abraham puede levantar hijos a Dios. Esto lo dijo el Bautista, por supuesto inspirado por el Espíritu de Dios. Y podemos ver otros versículos. Romanos capítulo 2, estamos ahí cerca, versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Verso 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y el 4.2, que lo leímos también al principio, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, si ni siquiera Abraham se gloriaba en las obras, ¿sí? ¿Por qué los que se decían ser hijos de Abraham sí se querían gloriar en sus propias obras? Y 1 Corintios 1:29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Allá, hermanos, cuando estemos allá, dice la palabra de Dios que entregaremos nuestras coronas y las pondremos a los pies del Señor. Porque nadie se puede jactar. Yo estoy aquí porque fui bueno, o porque hice buenas obras, o porque soy buena gente. No, estoy aquí, Señor, porque por tu misericordia, por tu gracia y por tu poder me has querido salvar. Lo único que yo aporté para mi salvación fue la maldad de mi pecado, mi condición pecaminosa, nada más. Iglesia, el derecho a la jactancia ha quedado excluido y es en base a la fe que ha sido desechado. Y Pablo no solamente lo afirma en el versículo 27 que leímos, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y esto Pablo lo ha reafirmado en versículos anteriores, pero también, como lo vamos a ver más adelante, este mismo tema lo va a seguir reiterando en los capítulos 5, capítulo 9 y capítulo 10 de esta misma epístola. Por eso les animo, todavía es tiempo. Si no la han leído, léanla completa. Uno se demora más o menos entre 1 hora y 1:10 en leer toda la epístola a los romanos. Aquí vamos a estar anclados unos buenos meses. Apenas llevamos el capítulo 3 y van 17 sermones. Y son 16 capítulos. ¿Cuánto tiempo nos vamos a llevar predicando la epístola a los romanos? Pero qué bueno, porque eso condensa todo el evangelio. Aún muchos dicen que la epístola a los romanos ha sintetizado toda la Biblia completa. Entonces vale la pena que la lea no una vez, léala varias veces. Y entre más veces usted la lea y luego se expone a la predicación, va a tener mucho más claridad, va a tener mucho más luz, pero ante todo esperamos en Dios más fortaleza espiritual. Verso 28. Concluimos. ¿Ve? Increíble, ya de una vez habla de conclusión. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Concluimos, sostenemos, nos ratificamos en esta verdad. Aquí por implicación vemos los dos métodos concebibles, entre comillas, de obtener la salvación. Cómo el apóstol los contrasta, cómo son contrapuestos en una marcada antítesis. Porque según el primero, la justificación y en consecuencia también la salvación son el producto del mérito humano, de las buenas obras. Y el segundo, lo que dice es que es por la gracia o de la gracia divina. Y esta es la conclusión de Pablo. La justificación es por fe y no por obras. Justificación por fe fue la gran exclamación de los reformadores, como Lutero, como Calvino y como otros personajes. Y en contraste con el sistema religioso que existía en esa época, el catolicismo romano, que enseñaba la justificación por las obras. Concluimos, es una consideración segura, sólida, que tiene que ser firmemente creída. Ahora hay una palabra clave, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, ¿sabe qué significa la palabra sin en el griego?
totalmente aparte. Por eso cuando en el libro de Hebreos 4:15 dice que el Señor es sin pecado, significa totalmente aparte del pecado. Entonces esa misma palabra, creo que es un artículo, ¿cierto? Sin, una preposición. Sí. No recuerdo en ese momento, pero esa palabra sin significa totalmente aparte. Entonces cuando el apóstol dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, totalmente aparte de las obras de la ley. Es lo que está diciendo esa palabrita. En Romanos 3:21 podemos leer también ese significado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es como decir, pero ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, o sin la ley, es lo que significa esa palabra. Ahora vamos con los versículos 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, de la misma manera, por fe. No hay diferencia. De ello, ¿qué podemos decir? Si fuera cierto que se requería el cumplimiento de obras hechas en conformidad con la ley como base para la salvación, entonces los gentiles, viviendo aparte de la ley, no tendrían la oportunidad de ser salvos. ¿Sí observan esa parte? Entonces, si eso aplicara, entonces los gentiles, ninguno podría ser salvo porque estaban aparte de la ley, no conocían la ley. Dios sería solamente entonces el Dios de los judíos, y los gentiles tendrían que buscar la salvación en otro Dios, en otro lugar, como ocurre, ¿no? Algunos la buscan a través del budismo, del mahometanismo, en fin, de muchos dioses. El apóstol decididamente rechaza esta sugerencia. Él afirma que no hay dos dioses. Versículo 30. Porque Dios es uno. ¿Sí? Dios es uno. No es un Dios para los judíos, ni es un Dios distinto para los gentiles. El apóstol afirma aquí vigorosamente que hay un solo Dios. Y para ello vamos a mencionar lo que está en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en Isaías 45:5 lo expresa de esta manera: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Entonces no hay un Dios para los gentiles y un Dios para los judíos, no es cierto. Es un solo Dios. Y un solo camino de salvación, tanto para el judío como para el gentil, tanto para el circunciso como para el incircunciso. Miren lo que dice Romanos 4:9-12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Lo más claro para dónde, iglesia. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea que Abraham también fue incircunciso y creyó estando en incircuncisión. Esto hace que la fe preceda a la ley, ¿se dan cuenta? Y que el propósito de la ley no era anular la fe, y tampoco el propósito de la fe es anular la ley, porque la ley tiene su propósito, no salvífico, pero tiene un propósito que vamos a ver ahora un poquito más adelante. Es difícil ver cómo, bajo inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo podría haberse expresado en esta verdad de una manera más ejemplar. Él quizá expresando la verdad de la no distinción en un lenguaje mucho más claro.
en un lenguaje tan sencillo de comprender que llevó a los judíos a ver que Abraham fue circuncidado, pero él creyó antes de ser circuncidado. No creyó a causa de la circuncisión, sino siendo incircunciso. Y así Dios llamó a todos los gentiles a nosotros, nos llamó a todos en incircuncisión. La circuncisión es la del corazón, esa es la circuncisión espiritual. Entonces Pablo hace una claridad absoluta en que no hay distinción, y lo hace en un lenguaje que todos pueden comprender. Y uno se pone a pensar, ¿qué sentiría la iglesia de Roma, que era conformada por judíos y gentiles, cuando se le leyó esta parte de la epístola? De la unidad, de que los gentiles también formaban parte del pueblo de Dios. Eso tuvo que haber traído un regocijo muy grande en esa época. Estamos hablando hace más de 2000 años, cuando se creía que solamente los judíos eran el pueblo escogido. ¿Y qué tal si los romanos también escucharon o les fue leída, que creemos que sí, la epístola de Pablo a los Efesios en el capítulo 2, y vamos a leerlo del 11 al 17. Dice así la palabra del Señor: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Más claridad todavía de que de los dos pueblos hizo uno solo, y que es un solo Dios, y que ambos tienen que ser salvados de la misma manera, por fe, tanto los de la circuncisión como los de la incircuncisión. Entonces, la noción según la cual aún hoy en día Dios reconoce dos grupos en los cuales tiene especial deleite, los judíos y la iglesia, no encuentra ningún apoyo aquí ni en ninguna otra parte de las Escrituras. Pero lo que sí encuentra apoyo es el pasaje de Pablo que encontramos en Efesios 4, del 4 al 6. Que dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por eso no es verdad, hermano, cuando usted escucha que se predica de que Dios tiene un plan para los judíos distinto a los gentiles, no es verdad. Tanto judíos como gentiles tienen que ser salvados por fe, justificados en la sangre de Cristo. Si no es por Cristo, no hay salvación ni para judíos ni para gentiles. ¿Eso de que Dios tiene dos pueblos? No es así. Ya leímos claramente que de los dos hizo uno solo, derribó el muro que se interponía y ambos tienen que ser salvados de la misma manera. Pero la pregunta importante no es si eres judío o eres gentil. La pregunta importante es si eres o no justificado. Eso es lo vital. Si eres o no un creyente en el crucificado y en el resucitado. Si eres un creyente o no en el sacrificio de Cristo Jesús por ti. Si eres creyente o no de que fuiste justificado porque Él murió sustitutivamente por ti y por mí. Y verso 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera.
sino que confirmamos la ley. Lo que el apóstol está diciendo es básicamente esto. Dado que por las obras de la ley ningún mortal será jamás justificado, versículo 20, y visto que fue aparte de las obras de la ley que la justicia de Dios ha sido revelada, verso 21, y dado entonces que una persona es justificada por la fe, aparte de las obras de la ley, versículo 28, ¿estamos privando a la ley de su valor? ¿Estamos invalidando la ley? ¿La estamos invalidando por nuestra insistencia en la fe? ¿Le estamos quitando a la ley su lugar? ¿Le quitamos su tarea? La ley nada tiene que hacer. No, hermano, no es eso. La respuesta de Pablo es contundente y decidida. Él claramente dice, en ninguna manera. De otra forma es, de ningún modo, por ningún motivo. Dios no lo permita. Ese es el significado de esa frase en griego. Sino que, más bien, la confirmamos. Vamos a ver cómo es eso. ¿Sabe cuándo la ley es confirmada? Cuando cumple el propósito por el cual fue dada. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Según ese versículo, que conociéramos el pecado, que conociéramos que hemos violentado la ley de Dios, ¿sí? Y que no podemos cumplir la ley de Dios. La ley puede hacer algunas cosas. ¿Qué puede hacer la ley? Pues miremos nuevamente Romanos 3:20. ¿Qué puede hacer la ley? El conocimiento del pecado. ¿Qué más puede hacer la ley? Vamos a Romanos 7, del 7 al 14. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley es a la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero el apóstol no conoció la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sí? Ahí vemos claramente el propósito y la importancia de la ley. Ahora miremos qué la ley no puede hacer. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley nos mostraba el pecado, la ley nos condena, no nos puede salvar. Claramente aquí dice, porque lo que era imposible para la ley, porque el propósito de la ley no era salvar, era guiarnos al Salvador, que es distinto. ¿Sí? La profundidad y la grandeza de la ley me lleva a buscar la gracia de Cristo, porque ningún ser humano puede cumplir la ley. ¿Qué más puede hacer qué otra cosa no puede hacer la ley? Vamos nuevamente a Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Qué no puede hacer la ley? Justificar a ningún ser humano. Y Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y hay muchos versículos que siguen apoyando todo esto. El cristianismo bíblico, mis hermanos, no es legalista, pero tampoco es un cristianismo sin ley, que es lo que se conoce como los antinomianos. No, nosotros no somos antinomianistas.
Creemos que la ley moral de Dios sigue vigente. Y esa ley que no podamos cumplir y que hasta cierto punto aborrecíamos porque la veíamos como un ladrillo y un peso en nuestras vidas, ahora por el Espíritu de Cristo esa ley la comenzamos a amar y anhelamos y deseamos obedecerla. Es la diferencia. El legalismo no confirma la ley, sino que más bien la anula. La salvación por gracia, que es el verdadero evangelio, ese es el que confirma la ley. Hermanos, la ley y el evangelio tienen diferentes funciones y cada uno tiene su propio rol o su propio papel. ¿Dónde radica el problema de que vemos tanto legalismo en muchas iglesias o tanta moralidad? El problema se presenta o se suscita cuando le damos a la ley la tarea que le corresponde al evangelio, que es la salvación. O cuando le damos al evangelio la tarea que le corresponde a la ley, que es la condenación. ¿Sí ve? Si la gente no entiende lo profundo, hasta cierto punto no comprende el terror de la ley, nunca va a valorar lo grande de la gracia. Si yo no conozco la ley y sus consecuencias para mi vida, no voy a valorar la gracia de Cristo Jesús. Por eso dice que la ley es como un ayo, como un pedagogo, como algo que me lleva hacia Cristo. Entonces, el evangelio es para salvación, la ley es para condenación porque me muestra el pecado, muestra mi condición pecaminosa y me muestra que no la puedo cumplir. En Gálatas 3:17 se enseña que la ley no puede poner fuera de función al evangelio. Pero en el mismo Gálatas 3:19 dice que la ley tiene su propia función. Y vamos a mirarlo. Gálatas 3:17. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué significa este versículo? Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Dios hizo un pacto con Abraham. Fue previamente ratificado por Dios para con Cristo, porque le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso dice Mateo, Cristo Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Y este pacto, esta promesa que Dios le dio a Abraham apuntando a Cristo, la dijo 430 años antes de que se promulgara la ley mosaica. Entonces lo que está diciendo este versículo es que la ley que fue impuesta 430 años después no abroga ni invalida el pacto de fe que hizo Dios con Abraham en Cristo Jesús. Y luego el versículo 19 dice que la ley tiene su propia función. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Y de qué simiente está hablando? Cristo. Desde Génesis 3:15, Dios le dice a Adán y Eva, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿La simiente de la mujer quién es? Cristo. Entonces, queda claramente ratificado que qué jactancia podemos tener tú y yo, sino que más bien que si estamos aquí reunidos, es por simplemente la misericordia que Dios ha querido tener para con todos y cada uno de nosotros. Por esa razón, hermano, mire, hasta Romanos 4:15 dice que el objetivo de la ley es producir ira. Pablo dice que la ley produce ira, claro. Cuando usted trata de cumplir la ley y ve que no la puede cumplir, ¿qué le produce eso? ¿Gozo? No. ¿Paz? No. Le da ira, le da rabia de no poder cumplirla. Entonces, hermanos, nunca mezclemos estas dos cosas, porque arruinaremos las dos.
El Evangelio nunca minimiza las justas normas de la santidad de Dios que están expresadas en la ley de Dios. Pero por otra parte, el legalismo no confirma la ley, sino que la desacredita. El legalismo rebaja la ley a algo que el hombre supuestamente podría guardar. La ley es confirmada cuando sus sentencias se ejecutan. Ahora, ¿sobre quién se ejecutó la sentencia de la ley? Sobre Cristo. El Señor Jesucristo confirmó la ley al sufrir su condena. Por eso, hermanos, tenemos que clamar, y con esto finalizamos, que la ley de Dios lo guía a usted y a mí y a los demás que quieran el Señor añadir a su iglesia hacia el Cordero de Dios. La ley es el camino que nos guía hacia el Cordero de Dios, y es el Cordero de Dios quien por su gracia nos otorga salvación, porque Él ya pagó el precio por usted y por mí. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, qué hermoso es comprender para nosotros esta gran verdad, pero a la vez también estamos tan agradecidos de que con estas verdades sean derribados todos los argumentos de altivez o de orgullo espiritual que haya en nuestras vidas, porque claramente vemos que no tenemos nada de qué jactarnos y nada de qué vanagloriarnos, sino únicamente en Cristo Jesús y en la obra de la cruz. Padre Celestial, en Cristo Jesús te rogamos que no solamente hayamos comprendido estas verdades de manera mental o intelectual, sino que por tu Espíritu, Señor, y por tu voluntad soberana, sea sembrada en nuestro corazón de tal manera que nos lleve a humillarnos delante de tu presencia y a reconocerte como nuestro único y verdadero Dios, como nuestro único y verdadero Salvador, como nuestra única fuente de vida, como el único camino, verdad y vida, y que nadie de nosotros podría ir a ti si no es a través de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Padre, que los hermanos de la iglesia que han comprendido estas grandes verdades también las puedan compartir con sus familias y les puedan llevar ese mensaje de salvación. Que comprendan el propósito de la ley y que comprendamos el propósito del Evangelio para así poder ser portadores de las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Muchas gracias, Padre Celestial, también te damos por si tú has querido en tu soberana voluntad otorgar salvación a alguien el día de hoy en esta pequeña congregación. Porque solamente tú puedes añadir a la iglesia los que tú tienes establecidos para salvación. Nosotros solamente cumplimos el rol de predicar el Evangelio de la manera más bíblica posible, de la manera más clara, y los frutos corresponden a ti. Porque uno siembra y otro riega, pero eres tú quien da el crecimiento. Ayúdanos a crecer, a madurar y a ser edificados en estas benditas, gloriosas y celestiales verdades. Y esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amén. Que la gracia, la misericordia y la fortaleza del Señor sean sobre sus vidas hoy y siempre. Amén. Amén. Amén.